¿Quieres prepararte de verdad para tu próxima entrevista como desarrollador JavaScript? En este video te muestro las preguntas más comunes, cómo responderlas correctamente y lo más importante, cómo aplicarlas con ejemplos prácticos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a darle respuesta a 7 preguntas típicas de JavaScript. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es el hoisting en JavaScript? El hoisting es un comportamiento en el que las declaraciones de variables y funciones se elevan al inicio de su contexto de ejecución, o sea, del scope, pero solo se elevan las declaraciones, no las asignaciones. Entonces por acá tengo un ejemplo, como te das cuenta, en este archivo, donde vamos a estar tratando con un ejemplo práctico que es el hoisting en JavaScript. Estoy utilizando una extensión de Visual Studio Code que se llama QoCat para ver estos console. Aquí abajo también lo puedes observar. Entonces voy a estar utilizando esta extensión para ir revisando también los console. Entonces, ¿cómo trabaja el hoisting? Entonces, cuando definimos una variable de tipo var, lo que hace JavaScript, en este caso el hoisting, es elevar esa declaración a la parte más alta de la ejecución de nuestro código, ¿no? De nuestro archivo. En este caso, este archivo hoisting.js, el JavaScript lo que hace es elevar la declaración de esta variable var a lo más alto de nuestro archivo. Solamente la declaración más no la definición. Por eso tenemos acá un undefined. Y pues en la consola también ahí me está marcando el undefined. En este caso porque es var. Entonces al ser var lo que hace es que eleva la declaración pero no la definición. Y por eso nos da un undefined. Ahora en el siguiente ejemplo que tengo acá, que es de tipo let y cons tienen una forma de trabajar diferente a lo que son las variables var. También son elevadas, pero quedan en una zona muerta que se llama temporal dead zone hasta que se inicializan. Entonces, por eso aquí puedes observar que me da un referent error. Realmente el detalle del error es referent error. Y acá lo que me quiere decir este error es que no puedo acceder a la variable i antes de declararla, ¿no? O sea, no puedo acceder antes de declararla. Ese es el tipo del error y pues aquí lo que está haciendo el hoisting es elevar la declaración pero a una zona muerta. No es el mismo, digamos, el scope como lo hace con la variable var. Entonces eso es una pequeña diferencia ahí entre estos dos tipos de variables. Por eso las variables var, por ejemplo, se pueden utilizar en diferentes scopes de nuestro código. Es decir, que podríamos acceder a la misma variable si estamos dentro de una función o dentro de un bloque, por ejemplo un condicional y demás, a diferencia de lo que es cons y let, que simplemente tiene un alcance máximo, ¿no? Un scope, que eso también ya lo vamos a ver. Eso hace parte de una de las preguntas. Las funciones entonces también son elevadas, y cuando colocamos por ejemplo acá esta función hola mundo, la estamos ejecutando antes de la declaración. El hoisting también trabaja de la misma manera que veíamos con la parte de la variable var. En este caso las declaraciones de funciones también son elevadas, incluyendo su definición completa. Es decir que podemos ejecutar la función antes de definirla, como la estamos haciendo acá. ¿Por qué? Porque esto, digamos que el hoisting lo que va a hacer es elevarla a la parte más alta de nuestro archivo, y esto automáticamente pues ya de esa manera podemos ejecutar la función y va a funcionar correctamente. Y acá pues esto ya el ejemplo final es un console.loadz, que es una variable que no existe. Pues esto nos va a dar un reference error. Algo que te quería mostrar acá es que si comentamos esta línea podemos observar que pues la función está funcionando. Entonces por eso muchas veces puedes haber visto código también que las funciones están antes de ser declaradas y funciona. Entonces, bueno, ya para terminar acá con el ejemplo, simplemente digamos que en forma del hoisting, por ejemplo, la variable var se vería de la siguiente manera. Entonces, digamos que var x se vería algo así. Se vería como algo así. Y digamos que la parte del hola mundo, esto digamos que en vez de que estuviera acá, pasaría acá. Y esto, bueno, esto del let y las variables let cons no entrarían ahí. Pero digamos que más o menos se vería así. Entonces el hoisting lo que hace es como organizar todo esto y lo sube, ¿no?
La segunda pregunta sería la diferencia entre el doble igual y el triple igual. Entonces, el doble igual compara por valor con conversión de tipos implícita y el triple igual compara por valor y tipo sin conversión. Aquí entrando en las explicaciones, como puedes ver, entonces cuando tenemos en este consolo el 0, el doble igual y false, esto es true. ¿Por qué esto es true? Es true porque el false lo que hace la conversión de tipos implícitas, que era lo que te indicaba, ¿no? Entonces el false entra cuando es doble igual. El false aquí lo que está haciendo JavaScript es hacer una conversión de tipos implícita. Entonces el false pasaría a ser se convertiría en un 0 antes de compararlo. Pues antes de compararlo, el false se convertiría en un 0 y realmente aquí lo que está haciendo es comparando 0 y igual a 0. Pero ¿por qué? Porque el doble igual usa la conversión. Y en el triple igual, pues 0, aquí lo que es la triple igualdad es diferente de false, ¿no? Entonces no son iguales y por eso me da false. Lo mismo con el siguiente ejemplo. Entonces null, undefined, entonces aquí es true, porque ambos valores se consideran vacíos y se igualan en la comparación y se igualan en una comparación flexible. En el siguiente ejemplo, con un string vacío, el doble igual y el false, esto me daría true. ¿Por qué? Porque ambos se convierten a ceros antes de comparar. Entonces digamos que el false, como lo veíamos, se convierte cuando es el doble igual, ¿no? La conversión está implícita. Lo que hace es convertir el false en 0 y el string vacío también lo convierte en 0 y por eso es true. Con el triple igual, pues esto es un string vacío y el false es un booleano, entonces por eso es false. Y lo mismo pasaría con el string vacío y el 0, que ya sabes, pues 0 aquí pues simplemente es 0 el número y el string vacío se convierte en un 0 y esto es true y acá pues es false. Entonces aquí también la recomendación, aparte de todo este ejemplo que vimos, es que sí o sí siempre utilices triple igual en cuanto puedas, obviamente. En la mayoría de los casos vas a necesitar utilizar el triple igual y pues es lo recomendado, ¿no? La siguiente pregunta es ¿qué es una función asíncrona y cómo se compara con una síncrona? Entonces las funciones síncronas bloquean la ejecución hasta que terminan. Las asíncronas permiten que el flujo continúe y luego notifican el resultado. Entonces acá tengo un ejemplo de una función síncrona que simplemente es sumar, y una función asíncrona que digamos esto es obtener un usuario a un endpoint de una API. Entonces el funcionamiento pues es muy simple. Síncrona, pues como ya puedes ver, se ejecuta normal sin esperar nada y pues digamos que esto bloquea la ejecución. Hasta que no se termine de ejecutar esta función, pues no va a seguir a la siguiente línea. O sea, estoy bloqueando la ejecución del JavaScript y pues esto significa que es una función síncrona. Y una función asíncrona, pues simplemente esperamos. Acá simplemente lo que hace es hacer el fetch. Aquí hay una await y esta función pues en algún momento se va a ejecutar. Yo lo que hago es ejecutar la función. Digamos que yo llamaría aquí abajo la función. Y al ejecutar esta función, en cualquier momento va a resolverse. Hasta que se resuelva, yo puedo seguir haciendo otras cosas. Aquí podría colocar otro console y esto aquí pues se va a ejecutar independientemente de que esto se ejecute o no, porque esto se va a ejecutar es en el tiempo, o sea, no sabemos cuándo se va a ejecutar. Por eso se llama asíncrona, porque se va a ejecutar en cualquier momento, pero no bloquea la ejecución del JavaScript. Yo sigo acá con mi código y se sigue ejecutando. Acá puedo tener más cosas, puedo seguir haciendo más cosas, ¿sí? Y cuando se resuelva, pues simplemente pues me devuelve el resultado. Y aquí digamos que yo podría colocar otro const, una variable const, una variable de tipo const result, y acá pues obtengo el resultado. Cuando se resuelva esta función, que de hecho también aquí tendría que poner una await, porque pues esto es asíncrona, y tendría que obviamente el scope global también tendría que tener una forma de poder utilizar la await acá afuera. Esto en las últimas versiones de Node, por ejemplo, ya se resuelve. Y esto, pero sí, así funciona. Entonces las funciones asíncronas no bloquean la ejecución del JavaScript, simplemente queda ahí. En cualquier momento se va a resolver, pero yo sigo ejecutando mi código de JavaScript, mis funciones, mis métodos y todo lo que tengo
por debajo, digamos, de una función asíncrona. La cuarta pregunta sería ¿qué es el scope y cómo afecta a la visibilidad de las variables? Entonces por acá también tengo otro ejemplo para el tema del scope, donde tenemos tres tipos, digamos, de scope: el global, el de la función y el de bloque. Entonces aquí también tiene esto, digamos que algo de relación con el hoisting que veíamos. Pero como viste, el hoisting afecta directamente lo que son las variables de tipo var y las funciones. Ahora, para el scope, ya como tal, por ejemplo, para las variables de let y cons tienen un trato diferente, que era lo que mencionaba cuando vimos la parte del hoisting. El scope define el contexto donde una variable es visible. Entonces tengo acá el ejemplo de un scope global, de un scope de tipo función y de un scope de tipo bloque. Entonces, como puedes observar, el de tipo global pues afecta esta variable x, la podría utilizar dentro de esta función, también la podría utilizar dentro de este bloque, y pues aquí pues me va a arrojar el resultado que sería 10. Y un scope de tipo función, es decir, que cuando yo defino una variable dentro de una función, en este caso estoy acá definiendo la variable de tipo var a. Simplemente la variable var esta variable a, perdón, va a vivir dentro de esta función. Y pues esta función no voy a poder acceder fuera de esta función. Entonces el scope, el alcance de esta variable está en esta función. Lo mismo pasa con cuando son bloques de código. Aquí pues también yo coloqué un ejemplo que fuera var, pero aquí puede ser let o cons. Obviamente si yo defino una variable dentro de este bloque, porque esto ya es un bloque de código como lo está viendo acá, un scope de bloque. Si fuera aquí un let o un cons, el alcance está limitado a este bloque. Y acá digamos que sería un undefined. Es decir, si yo coloco acá un cons, digamos de b igual a 2, b no es bloqueado, no es accesible fuera de este bloque. Entonces este bloque pues solamente puedo acceder a b, que es el ejemplo siguiente, que es el scope de bloque. Entonces dentro del scope de bloque pues tengo acceso, digamos, si defino let b2 igual a 2, pues puedo acceder acá. Y lo mismo con cons c igual a 3, pues puedo acceder acá y pues ahí me mostraría los resultados. Y si intentara acceder a esas variables b y c que están dentro de este scope de bloque, dentro de este condicional, digámoslo así, pues esto me devolvería un define pues que obviamente no existen, ¿no? Están dentro de este bloque. Y acá pues lo mismo, aquí pues como te explicaba, pues var sí puede acceder, porque digamos que var, el hoisting aquí funciona diferente a como lo hace con cons y let. Aquí lo que realmente pasaría es que el hoisting lo que haría es que var a la elevaría acá y después obviamente lo que hace es asignarle el valor. La declaración la eleva y por eso podemos acceder acá a console.log a igual a 1. Espero que se haya entendido esta parte. Muy bien, la quinta pregunta sería ¿qué es un closure y cómo se usa? Entonces, un closure es una función que recuerda el contexto donde fue creada, incluso si ese contexto ya fue terminado de ejecutarse. Entonces por acá tengo un ejemplo sobre los closures, donde aquí lo que tengo es definido una función que devuelve otra función, y como puedes ver ejecutamos la función de crear contador, que la guardamos en una constante, y eso pues obviamente como estoy devolviendo una función, lo que hago es ejecutar la función interna. Entonces simplemente el closure funciona de esta manera. Tenemos la función crear contador y como mencionaba, recuerda el contexto donde fue creada, ¿no? ¿Por qué? Porque contador siempre va a recordar el número en que va. Por eso cuando yo coloco acá incrementar, ejecuto incrementar una vez, la vuelvo a incrementar y vuelvo a incrementar, el contador va cambiando. O sea, aquí se va sumando este contador. ¿Por qué? Porque recuerda el contexto donde fue creada, este contexto. De hecho es todo el contexto, porque let pues obviamente fue definida primero en 0. Pero recuerda todo el contexto en que fue definida. Entonces funciona de la siguiente manera. Simplemente pues tengo la función, aquí defino el contador y retorno otra función. Entonces así funciona el closure, devolviendo otra función. Y dentro de esta función lo que hago es primero sumar el contador y retornar ese valor.
Entonces cuando yo ejecuto crear contador, lo que hago es guardar, siempre se guarda en una constante, una cons, una LED, pero bueno, digamos que una cons, incrementar. ¿Y qué estoy guardando en incrementar? Estoy guardando esto de acá, esta función. Y pues obviamente lo que hago es ejecutar esta función. ¿Y qué hace esta función? Pues sumar 1 al contador, el contexto, recuerda el contexto. Y lo que hace es sumar 1 y devolver ese valor. Al devolverlo, pues simplemente lo imprimo en el console.log, y por eso cada vez que la ejecuto, guarda el contexto en que fue definido la primera vez, que fue acá. Sí, entonces una vez definida, ejecutada y definida, más bien ejecutada la primera vez, pues guarda el contexto y pues así va sumando 1, 1, 1, porque pues obviamente va recordando el contexto. La pregunta número 6 sería ¿cómo manejar errores en JavaScript? Entonces yo tengo por acá un archivo y pues la forma más común de manejar errores en JavaScript sería con tricache y también el de tipo cache, con los then. Cuando ejecutamos funciones asíncronas o métodos o promesas, o funciones asíncronas con promise, tenemos el cache también. Entonces acá pues aquí simplemente tengo una función que es getUser y tengo un tricache. Entonces esta es una forma típica de saber cómo manejar un error cuando se está accediendo, cuando estamos haciendo un fetching de datos a una API. En este caso lo que hago es manejar el error obviamente de la API. Si la API fue mal, aquí lo que hago es una conversión de este valor. Si es true, lo convierto a false, y si es false, lo convierto a true. Es decir, que si esto fue mal, es decir, que esto me devolvería false, y lo que hago es convertirlo a true, y obviamente pues aquí manejo, digamos que devuelvo un error, ¿no? Un throw new error. Y si no, pues simplemente paso y obtengo los datos pues a través del res.json. Y también lo otro que habría que validar es si data realmente pues existe y si pues tiene datos también. Si no, pues simplemente no se pudo obtener el usuario, también devuelvo un throw new error. Si no, pues al final devuelvo los datos. Si cualquiera de estos dos errores se llega a ejecutar, pues lo capturo con el cache y pues muestro por consola el error. Digamos que típicamente la mayoría de las personas no saben, digamos, manejar realmente este tipo de errores, gestionar este tipo de errores cuando se hacen el fetching de datos, sino que omiten el res.ok y pasan de largo. Entonces esto aquí pues puede dar problemas, porque pues obviamente res.json nunca va a existir si esto pues aquí hay un error en la API y no contestó correctamente. Entonces, de esta manera pues podemos gestionar los errores. Como mencionaba, también podemos hacer gestionar el error con el cache, ejecutando el .then para, digamos, el fetch, no haciendo el tricache, pero bueno, digamos que hoy en día en JavaScript se usa mucho más el tricache. Y por último, la última pregunta sería sobre el tema del event loop, que por acá también tengo un pequeño ejemplo. Entonces, ¿qué es el event loop y cómo funciona? Es el mecanismo que permite a JavaScript ejecutar código de forma no bloqueante, manejando tareas asíncronas mediante una cola. Entonces, esto es súper importante porque digamos que esto es como el corazón de JavaScript, ¿no? Es la forma en cómo funciona JavaScript. Aquí pues este es un ejemplo muy básico y de hecho lo voy a ejecutar con la extensión esta que tengo acá para que veas cómo funciona. Entonces primero se ejecutó inicio. Si puedes ver acá abajo los logs, inicio me muestra el console.log de inicio, el console.log de fin, y después me muestra promesa resuelta, que sería esta otra, y después al final me muestra el timeout. ¿Sí? Entonces el event loop funciona, digamos que aquí tiene también mucho que ver con lo que son el asincronismo, lo síncrono y lo asíncrono de JavaScript. Y para mostrarte mucho mejor de cómo funciona esto, te voy a enseñar unas imágenes que voy a tomar de referencia, unas imágenes que encontré en internet para podértelo explicar mucho mejor. Pero bueno, aquí terminando muy rápidamente el ejemplo, pues simplemente esto, como es síncrono, pues se ve el inicio y eso también es síncrono, se ve el inicio y el fin, por eso lo ves aquí abajo. Después esto, como es una promesa, pues simplemente esto digamos que se resuelve antes de resolver el timeout,
y pues al final se resuelve el timeout. ¿Por qué se resuelve primero esta promesa? Y digamos que aquí estoy como simulando una promesa con el timeout. Porque en la cola de tareas, digamos que se resuelve primero la cola de tareas la resuelve primero esto y después resuelve esto porque pues acá tiene un tiempo de espera, mientras que acá no tiene ningún tiempo de espera. Por eso se resuelve primero ese con solo promesa resuelta antes que el timeout. Antes de pasar con las imágenes que te quiero enseñar y pues explicarte un poco cómo funciona el event loop, también te recomiendo que veas este video de Philip Roberts donde explica cómo funciona el event loop, ¿no? El bucle de eventos. Aquí pues él te hace un recorrido de cómo funciona el event loop paso a paso, te habla sobre el temas por ejemplo del stop, de la pila, te habla sobre la pila, de cómo funciona cuando, lo mismo que estábamos haciendo, mira, el console.log de tipo síncrono y acá simulando algo asíncrono. Y al final pues eso también acá, que es síncrono, también te habla sobre el web APIs, de cómo es el funcionamiento de cada una de las líneas de ejecución. Cuando entra el stat, cuando entra el web APIs, realmente aquí pues todo lo que entra a web APIs tiene que ver con cosas síncronas. Pero obviamente pasan primero por el stat y si son síncronas pasan aquí el web APIs y después entran como a una cola de tareas y el event loop lo que hace es estar revisando el step y la cola de tareas. Entonces bueno, aquí esto te lo explica bastante bien. De hecho había una página donde uno podía simular esto. De esto que está haciendo él, creo que era la misma página que existía, creo que ya no existe o no la encontré realmente, pero uno entraba ahí y colocaba digamos los consolos que uno quisiera o las funciones o los métodos que uno quisiera y esto se iba ejecutando, te iba mostrando aquí el paso a paso de cómo iba funcionando el event loop en cada momento de la ejecución del JavaScript. Entonces era súper interesante, pero el video también está muy bien explicado. De hecho, si era esta página, se llama Lopet, la verdad no la encontré. Listo, muy bien. Entonces por acá voy a utilizar estas imágenes de referencia que están en una publicación de Platzi. Que a su vez también la persona que hizo esta publicación las tomó de otra publicación de creo que era de Medium. Entonces mira, lo primero que hace JavaScript es empieza a ejecutar de arriba abajo el código y digamos aquí tenemos dos funciones. La primera función lo que hace JavaScript es la mete al call stop y si no hay nada síncrono sale el output de una vez, que era lo que veíamos en la parte de las preguntas de async y de syn, ¿no? Cuando son síncrono y asíncrono. Entonces la segunda función lo que hace es un timeout y pues tiene un retardo. Entonces eso lo que pasa es que entra al call stop, pero aquí vamos a ver que el call stop obviamente no tiene un output, sino que pasa a una parte que era la web API, que era lo que te mostraba. Entonces en la parte del web API, aquí lo que hace esta función, como tiene un timeout, lo que hace es procesarlo y una vez que termina el tiempo de procesarlo, en este caso era un segundo, el timeout era de un segundo. Una vez que lo termina de procesarlo dentro del web API, ese segundo lo que hace es pasarlo a una cola y esta cola lo que hace después es el event loop, va a estar vigilando. De hecho aquí abajo ya lo muestra. El event loop lo que va a hacer es estar vigilando esta cola digamos una cola de tareas y lo que hace es devolverla al call stop y ahora sí ya con el resultado, o sea, se resolvió la promesa, se resolvió en el web API esperando el segundo, pasa el resultado a la cola y el event loop está vigilando la cola y lo devuelve al call stop. Una vez devuelto al call stop, lo que hace es ahora sí pues mostrar el resultado final, que sería el output de ese console.log y bueno, de lo que estemos ejecutando. En este caso sería la palabra A. Entonces de esta manera funciona el event loop. Espero que te haya quedado un poco más claro el funcionamiento del event loop. Igualmente pues te recomiendo totalmente ver este video. Te lo voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Y no siendo más, si este video te fue útil, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que esté aplicando a su primer empleo como desarrollador
o simplemente alguien que esté aprendiendo JavaScript. Si quieres que prepare una segunda parte con preguntas de estructura de datos, algoritmos o algo más, coméntalo abajo y pues lo tendré en cuenta para próximos videos. No siendo más, nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga.